Mm. Buenos días. Yo no soy experto en orquídeas, es la primera vez que voy a hacer la orquídea. Pero como saben muchos, es una... Mi hobby es el tema que me levanta a las 5 de la mañana, como hoy, a ir a regar matas, a fertilizar mientras... Esa es mi pasión, aparte de mi familia, que es mi gran pasión. Y la oftalmología, tengo muchas pasiones, me he dado cuenta. No quiero pasar antes a hablar de orquídeas sin me uno a la celebración. Las felicito profundamente. Son las dos unas excelentes personas. Primero persona que oftalmólogo. Primero ser humano que oftalmólogo. Porque cuando uno es al contrario, primero es el bolsillo y luego el ser humano. Y creo que eso es una razón de vida en la que uno tiene que entender, porque son muchas cosas en la vida que a uno se le van a presentar y creo que antes de uno tomar una decisión con un paciente, uno se sienta en la silla del paciente y luego se sienta en la silla suya para pensar qué tienen que hacer. Las dos tienen un potencial inmenso que yo creo que ni se lo creen. Tienen mucho camino, por esto apenas empieza y apenas les va a empezar, no solamente en la parte laboral, sino académica. Y las dos tienen un potencial enorme que tienen que desarrollar y se van a dar cuenta de ello. Las felicito profundamente a las dos. Bueno, esto empezó todo porque este hobby empezó, yo creo que en el matrimonio me regalaron unas orquídeas y yo no sabía cómo cuidar eso. Y, y María Camila, mi esposa, en un regalo, en diciembre, me regaló un curso, un diplomado en la Universidad Nacional de Orquídeas y ahí me enredé bonito, ¿ok? Las orquídeas es de los reinos vegetales, hace parte del reino vegetal más grande que tiene el mundo. En el mundo cuenta con más de 35.000 especies y más de 65.000 híbridos. Reconózcase como especie, como la madre y el híbrido de lo que se cruza de esas madres y los cruces posteriores que se hicieron entre híbridos e híbridos. Eso cuenta con más de 65.000 híbridos en el mundo. La mayoría de las orquídeas crecen en los trópicos, donde hay variedad de climas, variedad de alturas y variedad de temperaturas, sin pasar desapercibida la humedad que necesitan de acuerdo a cada especie. Cada especie necesita una humedad completamente diferente. Eh, Nosotros creemos que Colombia tiene la mayor diversidad en orquídeas, no solo porque es nuestro emblema nacional, la cantidad de variedad, pero si se hace el estudio de acuerdo a la densidad, Ecuador le gana, pues, el más pequeño. Ecuador es el país con mayor diversidad de orquídeas en el mundo y después le sigue Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y en Centroamérica también las hay. En los países asiáticos, Indonesia y Filipinas tienen gran cantidad también de variedad de orquídeas, sobre todo Phalaenopsis, son cultivadores profesionales enormes en el mundo que tienen mucho que enseñar, no solamente allí, sino en los Estados Unidos. Colombia, a pesar de que tiene una diversidad muy amplia, es muy cortito y se queda muy abajo en cuanto a la parte de comercialización y producción de orquídeas, pero tenemos una diversidad natural muy importante. Es muy curiosa la forma como las orquídeas se reproducen. Nunca compren semillas de orquídeas. Es semillas de orquídeas de una cápsula, y en la cápsula vienen millones de semillas de manera muy pequeña. Es un polvillo, el cual de esas más de 3 millones y medio de semillas que trae cada cápsula, una cápsula, más de 3 millones y medio de cápsulas, de semillas, cada cápsula, solamente de 10 15 por cada semilla. El resto no se desarrolla. Es muy curioso en las orquídeas que la polinización pues, se puede hacer de manera natural y se puede hacer de manera artificial. De manera natural se dice que cada planta, cada flor de una orquídea tiene un polinizador.
tanto, se conocen más de 35.000 especies de insectos que pueden llegar a polinizar las orquídeas. Y muchas de ellas tienen dentro de su estructura una flor hermafrodita, tiene sus dentro de la misma estructura de los polinios, están en la parte de los ovarios y en la parte de los órganos femeninos. Y luego una flor de una columna, que es donde se va a desarrollar, la vía alberga, se va a desarrollar posteriormente la cápsula con las semillas. La flor se cae, la flor se muere, y esto se empieza a crecer en tamaño, en diámetro, a crecer, y toda la energía de la planta se ve enfocada a que esa cápsula se desarrolle. La planta entra en un periodo de quiescencia, la planta no vuelve a sacar hojas hasta que desarrolle la cápsula con sus semillas. Ya lo que sucede, si se va por la parte natural o si se va por la parte artificial, en la que se pueden hacer cultivos in vitro de orquídeas. Entonces necesitan insecto polinizador, se reconocen siempre como un ecosistema frágil debido a que pocas especies salen adelante. Se debe mantener un cuidado de los bosques porque el hábitat de las orquídeas es un hábitat muy particular de cada una de ellas. No todas estas orquídeas que ven acá, que traen cada una, las reconocen. Acá trae la orquídea. Vale. Cada una de ellas tiene un hábitat distinto, una temperatura y una diferente. Igual el sustrato en que uno lo toca es completamente distinto. El sistema radicular de cada una de ellas es diferente. Esa mosca que ven aquí, se llama mosca glosa, es muy particular que polinice esta orquídea. Si ustedes no la conocen, le dicen es muy común, crece en ambientes particulares y para el grupo. El nombre técnico de esta especie es anguloa. Anguloa tiene hojas grandes, con tabiques, y entre más grande la hoja, quiere decir que es un lugar más sombreado, que aumentar mi superficie de la superficie para poder hacer fotosíntesis y desarrollar la planta adecuadamente con el proceso de la fotosíntesis. De cada especie se subdivide. Hay de 8 o 10 tipos de anguloa diferentes. Lo mismo las catleyas. Hay catleyas especie, un montón, y catleyas híbrida, un montón. Estoy seguro que también conocen esta planta, conocida como zapatos. Sí, en realidad el nombre técnico es Papio pedis. Papio pedis, porque es Papios. En cuanto a la estructura de la planta, el 95% de las plantas de las orquídeas son epífitas. ¿Qué quiere decir epífita? Que la raíz se apoya sobre un tronco de otras plantas y crece en los troncos de plantas de manera natural o de árboles. No son parásitas para cuando el padre recoge lo que la otra planta adquirió para poder hacer su proceso alimenticio. La orquídea simplemente recoge lo que caiga de la lluvia, el proceso de degradación del árbol en el que está, y se quiere decir que el requerimiento alimenticio de las orquídeas es muy pequeño. No necesitan de mucho requerimiento nutricional, así que lo que van a hacer a las 5 de la mañana regarlas. Hay un porcentaje que son terrestres y otro porcentaje que crecen en las rocas, que se llaman litófitas. El pH del suelo suele ser entre 5,5 y 6,5, medio ácido, levemente ácido, excepto los zapatillos o los pafios que crecen en zonas calcáreas donde el pH es mayor. A los pafios, a los spermatozoides, muy parecidos, los pafios son los zapatillos del asiático, mientras que los fragmentae son los zapatillos sudamericanos.
son parecidos a este que ven acá, que también lo conocen de las orquídeas como sapos, le dicen sapos. Y el pH de estos apatícicos es un poco mayor, se les aplica cal, porque deben mantener ese pH. A la agrícola se aplica a los traineterios una vez al mes, a los zapaticos puede ser más allá de 3 y cada 6 meses. Eso en cuanto a los requerimientos de los zapaticos. En cuanto, continuando con la estructura de la planta, esto es un esquema en el que vemos las dos maneras como crecen las orquídeas. Acá solamente traigo, no mentira, esto es una crecimiento monopodial, o sea, un solo pie, crece hacia arriba, va creciendo, sacando las hojas hacia arriba, mientras que el otro es un crecimiento simpodial. A través de un rizoma que nos une y entre especie y especie la distancia de los bulbos debe cambiar. Entonces, la gran mayoría de las orquídeas tienen ese crecimiento simpodial, lo que son las leyes, las varias, los el cimbidium, también lo tiene que conocer. Esa es la cuna de Venus. Esa es la cuna de Venus. No, la color es simpodial. Y esta primera es la mosequina. Es una mosequina, también es conocida. Bueno, entonces el crecimiento simpodial, tiene raíces, las raíces están recubiertas con un velamen que permite un recubrimiento, una protección a la raíz que mantiene que absorbe nutrientes y agua, y las que son monopodiales, las estructuras de floración, inflorescencia de más de un flor en su vara floral, las inflorescencias con la flor, pero entonces la gran mayoría de las plantas que son monopodiales generan varas de inflorescencia que salen a través de las axilas de las hojas. A través de la axila de la hoja sale la planta, sale es como el cordón. Sí, es que tiene una axila de la flor, de ahí sale la vara floral de inflorescencia. Mientras que los monopodiales sacan un rizoma, crece un bulbo y la hoja, y fíjense en la colonia, el bulbo, la parte que sigue construyendo el rizoma, la raíz, rizoma, es un pseudobulbo. No todas tienen pseudobulbos, este tiene pseudobulbos muy pequeños. ¿Para qué tiene los pseudobulbos? Para aclarar la verdad. El más grande el pseudobulbo quiere decir la que necesita la más seca. Más pequeño el pseudobulbo, la más. Hay que tomar más, hay que tomar más, hay que tomar más. Las plantas prefieren estar más secas, la química, prefieren mayor sequedad, es decir, estar más secas que nada. Esto es muy vulnerable a la fertilidad. Incluso la planta ni siquiera va a salir una hoja, se va a ahogar. Eso es lo que necesita. Bueno, ese es el tipo de crecimiento de las orquídeas monopodial y simpodial. Ese es un ejemplo, ya lo mostré. Esta es una planta que está acá, una planta de clima muy caliente de la hoja. Son unas flores muy bonitas, de un color muy bonito, muy grandes, ahora sí, flores con múltiples flores o bandas. La manera de crecer las bandas es puede ser aquí, con las raíces al aire, pero tienes todo lo que quieres es remojado. O colocarlo en un macete con sustrato, y cada una de ellas tiene un sustrato totalmente distinto. Y más húmeda necesitemos que sea la planta, entonces el sustrato. Tenemos que dar el de aceptar, lo que caliza y cáscara de pátula, y hay de diferente tamaño.
número 1 hasta el número 4. De las que necesitan más humedad, se les colocaba número 1, número 2. Y las carpetas se les colocaban 3, 4 y las mezclan con tierra calcárea. ¿Listo? ¿Cómo se da uno cuenta que la planta está bien hidratada? Porque el último segundo está hinchado. Este es el último segundo. Y uno lo ve completamente liso. Y las anteriores se ven arrugadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Saber que los últimos segundos están hinchados, están hidratados. Bueno, entonces ya les mencioné, tienen raíces, el rizoma que une los pseudobulbos entre sí, los pseudobulbos que salen después del rizoma y las hojas también varían de especies. Entonces, miren, esto es una hoja delgada, lanceolada, esto es una hoja más oblonga, más coriácea, más fuerte, una hoja que resiste el viento, que resiste la adversidad de la naturaleza. Y las flores también varían. Es muy importante, más adelante les voy a mostrar. Bueno, los pseudobulbos también pueden cambiar de planta a planta. Hay unas orquídeas que se llaman concilígenas, que también tienen crecimiento circular, en los cuales los bulbos son más redondos, mientras que los bulbos de las encastes ya son individuos, son pseudobulbos de escala grande. Y los pseudobulbos sirven para mantener la planta abierta y ellos en las hojas se mueven para crecimiento con el siguiente pseudobulbo. Cuando crece el siguiente pseudobulbo, inmediatamente crece el de las flores que va a sacar, porque se acompaña la flor del ángulo al pseudobulbo nuevo. Entonces, hay unas flores que el pseudobulbo con sus hojas y por un tiempo dura las hojas y sus flores. Ella aguanta. Y luego, tres ingredientes importantes. Si ustedes cuando van a ver a un utilizante, cualquier funcional de 15 es que tiene tres partes, 15 de exodio y de 15 de nitrógeno, se puede producir potasio. La planta es la que crece en la parte de nitrógeno para la parte de hierro. Y el potasio para que las plantas sean fuertes y el fósforo. Entonces, además de calcio, no solamente para mantener el pH, sino para la estructura sobre la formación del agua, para que sean ricos. Entonces, el calcio se va a dar una vez a la semana y las otras meses también. Lo pongo aquí. Es un relativo. Realmente las orquídeas florecen. El coco se llena de flores y empieza a montar la flor. Cuando una sin flor, el cuidado es diferente, o igual, diferente, o igual.
Ahora la necesidad de un ¿Cómo es que se llama? Ya te voy a contar. Yo los consigo pues, separar. Multiplex, y luego rotamos, a 1 mililitro por litro, perdón, 1 gramo por litro. Este es un sin vídeo, mire que el sitio me interesa por polvo grande, me encanta el agua, y tiene hojas largas, foliáceas, saca inflorescencias desde sus axilas y son muy utilizadas los para hacer ramos, florales. Si esta yo le traigo un ramo, una anguloa o una fibra de vento, anguloa coloesi. Esta ya la vimos que tengo allá al lado derecho, es esta que es una misma planta, pero es la misma especie, se llama más de valle. Dice que cada rectángulo de hoja crece el tallo floral y sale la flor. Este de acá es un zapatito, Papio Pereira. Papio Pereira. También es circular, crece, saca la vara floral, pero pues, saca la vara floral y crece al lado. Lo hizo un hijo que va a tener lo mismo. La planta se va a llenar, pero la florecer la más vieja de producción nunca más vuelve a florecer. Pero puede seguir sacando eso. Sobre todo los que tienen bulbos grandes, las separa, las pegan en los lados, porque las globas únicas separan los bulbos, y ese es el bulbo viejo, está una que saca cuando uno lo sea. Esta es una Miltoniopsis que también tiene crecimiento simpodial, ya la vimos allá, la que está amarilla, la que le dicen Josefina. Y una cosa muy particular es que las flores de las orquídeas son zigomorfas. ¿Qué quiere decir zigomorfa? Pentacampo, no, por simétrica. Si tú pasas una línea ortogonal a través del módulo, pues compartir, tiene al lado izquierdo, igual que al lado derecho. Tiene arriba, igual. Así se comporta la orquídea. Tiene 3 pétalos, 3 sépalos. Sépalo, o no sépalo. Pétalo, y un pétalo modificado que es la vena, que es donde alterna las estructuras. Sépalo, pétalo, modificado. Cuanto a luz, varía digamos que necesita entre los 70 y 80% de luz. ¿Uno cómo logra eso? Lo logra con los arañas, que es lo que ustedes ven que es un telón oscuro, colocan el techo de los invernaderos para lograr esa luminosidad. Entonces uno compra un sarampión y dice, necesita 80, un sarampión 60. Y de acuerdo a la cantidad de vueltas de espacio que hay en cada tejido de esa tela, te va a dejar pasar la cantidad de elementos que tú necesitas. Entonces, la gran mayoría de ellos están aquí, el 60 y el 80%. La temperatura, la aireación. A las plantas a todas les gusta la aireación, no les gusta que alguna parte del invernadero tenga manera de correr el aire y se esté aireando el invernadero. En cuanto a la humedad, ya más o menos les había comentado que algunas especies necesitan más humedad que esta.
La humedad de esta luz pública debe estar por encima del 80%. La humedad de esta placa debe estar entre el 60 y el 80%. Entonces, yo someto esta planta a una humedad muy alta, la puedo llevar a que se den rojos. Existen dos ojos importantes. En caso de heridas, se llaman tritis, los punticos negros que dan a los muy usual. La ya está pasando su tiempo de floración y otro que se llama cercoso. Entonces, la tribu de la clave. Sí, ya. Entonces, si yo coloco esta planta con una fiesta, distinto a esa planta que va a ser por estas plantas están más sujetas a que se pudre. ¿Por qué se pudre una planta? Es un logro principalmente de los científicos de las bacterias. Entonces, la raíz se infecta de bacterias, y está demasiado húmeda, se infecta y se llenan de bacterias que hacen que se mueran. Humedad del 75%, ya vemos que las bacterias, los zapaticos, la medicación asiática, las oxinas, altas humedades, que son las cosetinas, las materiales, los metástasis, los individuos que ya los vimos ahorita, que son hojas largas, que tienen pseudobulbos grandes y que tienen inflorescencias florales, perdón, muy bonitas, muy grandes. En cuanto a las, estas serían, ¿cuáles son de clima frío o clima intermedio? De clima intermedio cálido, ese es el clima caliente. Incluso en los donde las cosas las hacen crecer en temperatura muy alta, 35 grados centígrados, los temperaturas 93. Entonces, ir viendo el calor. Quieren que florezca, a la madre, en febrero lo sacan de los invernaderos calientes, la forma de temperatura más baja. Ese interés de temperatura hace que se induzca la floración de estas plantas que pueden interesar los residuos para que uno no la va a comprar sin florecer, sin saber qué flor tiene. ¿Cierto? Entonces, lo que hacen los interesados, por no ser muy bien y comportamiento de la planta, lo que hacen es pasar la clima de baja a disminuir a menos 10 grados centígrados de frío. Muchas personas cuando tienen esta planta en la casa que es interesa si por la noche y quieren bajar la temperatura y así incluso exploración. Claro, se puede hacer de manera natural. Si vives en un lugar que es más caliente, pues estás constante de ello y baja la temperatura y incluso exploración. ¿Listo? Yo más o menos les comenté para que usamos todas estas fuentes para que la planta tenga su alimento, usted lo tiene, sí, tiene la fotosíntesis, para que la fotosíntesis se tiene glucosa, glucosa para poder desinfectar todas las células, crecer, florecer y crecer. Y ese bulbo de flores y no más. La fotosíntesis, recuerden que para la fotosíntesis luz, y agua y dióxido de carbono. Por eso dice que los árboles de dióxido de carbono para poder desarrollar, para poder crear la fotosíntesis. Pero puede crear un ambiente artificial similar que la planta necesita. Entonces, cuando yo empecé en la casa, primero se construyó un vivero, primero había y después se terminó la casa. Y en este momento ya hay un invernadero caliente y un invernadero frío, y en 2100 metros de altura están los dos tipos de invernaderos, pero cada uno creado y desarrollado para que te dé esas condiciones, otros condiciones de hábitat especial que
cada especie de planta necesita. Particularidades y datos curiosos. ¿Qué significa orquídea? No, estoy seguro de nada. Ustedes son de... Ah, exacto. Significa orquídea. Muy poco romántico para algo tan bonito. Pero ¿por qué es? ¿Por qué decirlo? Pues porque los seguros tienen más testimonio. Las más grandes y las más pequeñas del mundo, tan pequeñas como la cabeza de un alfiler, tan grandes que pueden medir más de 2 y 3 metros de altura. La Sobralia altísima o Inqui en quechua, porque es peruana, y la más pequeña, el Bulbophyllum minutissimum. Primera orquídea llevada de aquí de las Américas, se llevaron después de la conquista española hacia Europa. ¿Ah? Se la robaron. El Epidendrum concleata, llevada por los jesuitas hacia Europa. ¿Ustedes saben qué es eso? Orquídea, muy bien. De la vainilla. La esencia de vainilla, de la vaina de esa orquídea. ¿Listo? De ahí viene la vainilla. La vainilla se usa para tratar, inclusive si uno va y busca en la historia de la medicina, la vainilla se usaba para tratar fiebres graves y el dolor de vientre. En el siglo XVI, Martín de la Cruz señala que es ayuda para el viajero y puede mejorar algunos otros problemas estomacales. Entonces, dentro de la parte médica se ha popularizado que puede tener algunos beneficios en este tipo de cosas. Para el insecto, para el insecto. Y no, sí, claro, es un insecto, no es una orquídea. Entonces, la peculiaridad de esto es que es una sugestión visual que sirve como un reclamo íntimo. En ella ocurre una polinización mímica. Está acrecentada al producir además la fragancia de la hembra del insecto en celo. Esas feromonas hacen que el insecto se acerque a investigar. Esto ocurre únicamente en el periodo determinado en el que los machos están en celo y las hembras no han copulado aún. El insecto está tan excitado que empieza a copular con la flor, lo que se le denomina pseudocopulación. Eso ocurre solamente con esa planta y con esa orquídea. Las orquídeas son consideradas emblemas nacionales y muchos de los países tienen una orquídea como emblema nacional. Venezuela existe esta cattleya, que se llama Cattleya mossi. La Cattleya mossi es muy bonita, es muy parecida a la triana, pero particularmente es mucho más linda que la colombiana. El emblema nacional de Costa Rica, que se llama la Guariante Skinneri, me olvidó escribirla. Guariante Skinneri es muy parecida a la Cattleya triana. La de Guatemala es un licaste. El licaste es muy parecida al anguloa, pero la flor es diferente porque las anguloas son algunas. Y esta es una flor con unos pétalos grandes, unos sépalos grandes, unos pétalos pequeños, y se les llama monta blanca. Ustedes se fijan acá, parece dentro de la flor, las estructuras sexuales de la flor parecen una monja. Un licaste de Guatemala. En Panamá, la flor nacional de Panamá es esta planta que se llama la Peristeria elata. Y fíjense que tiene, ¿a qué se les parece esto? Es la flor del Espíritu Santo. ¿Ok? La flor nacional de Colombia, que es la Cattleya triana, y algunas plantas. Ella es la Drácula. No hay ninguna Drácula. Son muy bonitas, parecen un mono. Estos son más de Valias. ¿Sabes? Son más de Valias.
Más de varias. Para cuando me quieran hacer la visita. Invitados, ¿cierto? ¿O no? Claro, yo debe que pedir que te regalo. Ah, sí. O tienen el precio, por el otro lado. También se vende. Siguen siendo más de varias. No, eso es, este es colección. ¿Cuántas tenemos? Más de 300, creo yo. Eso es una, Pero ahorita me decís, es una Catleya Nutriplex. son los triplex. O Nutriplex. sea, los triplex, pero los triplex. La cosa no me sirve. Nutriplex. Nitrógeno y Nutriplex potasio. Y una vez a la semana calcio. Para foliar calcio. Yo nunca he tenido experiencia con eso. Siempre ha sido, siempre lo hago por separado. Puede ser el vino, puede ser la cáscara de coco. Lo que pasa es que la cáscara, el pelo de coco, El pelo es. pelo de coco, cáscara de coco. Pelo de coco. Requiere mucho tiempo. Puedes una. Espera, pues moralmente estimado como inversión. Yo lo he hago, cuando se llama 300, De acuerdo. pero si tienes una plata, las dos en la misma hoja con agua, si está en una de Y hasta que la raíz de verde, verde. y el llama así, la planta, de la planta, es importante de agua, pero está muy suave. Pero las que tenemos poquitas, todavía la inversión funciona. Que son las para los y todo esto que también es una cubita blanca. Un animalito blanco, que ese no es hongo. Ese no es hongo. Y tú se lo limpias con frío. Y cuando se muere las paraliosis, que es la más popular, que lo tengo, la saca. Está siempre en poquita chiquita. ¿Ya les gusta el matero chiquito? Siempre. Sí. Eso tiene como un corcho, entonces se lo quito. Está bien. Se lo quita. Corto de las raíces que están muertas. Ok. Canela. Pero a la raíz también, no solo a la vaina. Se llama Cattleya púrpura estriada. Espérate. Cattleya púrpura estriada. Hoy está muy bonito, ahora. Potasio. ¿Cuál es la fecha? Cuando puro. Cuando por entonces, pero a la vara sí, a la vara sí hay que exactamente panelita y la vara cuando está sequita, de hecho la vara ya
La paradiosis esa sería el cuidado. La subcamisina. Y hay que ser las hormonas allá no me llega la. Venga, y ya dice cómo se diluye ¿Cuál? todo eso. La subcamisina, Miltoniopsis. Esto es un cymbidium. Esto es una phalaenopsis. Josefinas. Son hermosas. Josefina y Catleya. Catleya. Parecidas, pero no son. Catleya. Paphiopedilum. Catleya. Esto es lo que enamora a María Camila. Ah, esta es la monja. La monja blanca. Y la flor más hermosa de todas. La que me ayuda. Ah, esa es. Muchas gracias. Gracias, Carlos.